¿O para dónde me dijo? Para donde quieran los hijos. Aquí hay Gracias. cámaras de movimiento. Bienvenido nuevamente a otro programa de Conversaciones en la Mesa con Gilmer Mesa, hoy con una invitada especialísima, una mujer que leyendo lo que ha hecho ya no sé ni siquiera qué le falta por hacer. Lucía González Duque nació el 22 de abril en Medellín, Antioquia, se graduó como arquitecta en la Universidad Pontificia Bolivariana, empezó siendo profesora en esa misma universidad, luego dirigió Basarte, después dirige el Teatro Pablo Tobón Uribe, de ahí la Filarmónica, el Pequeño Teatro, directora del Museo de Antioquia, del Museo Casa de la Memoria, directora social de Forec, de Colombia Humanitaria, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesora de Reconciliación, Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, directora de Planeación Departamental, también trabajó con las entidades de Presencia Colombo-Suiza, Viva la Ciudadanía y Centro de Fe y Culturas, y excomisionada para el esclarecimiento para la verdad, la convivencia y la no repetición de la Presidencia, y ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Me faltaron muchas cosas, pero esto es apenas un ligero esbozo. Lucía, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí y muy contenta de que la universidad abra este espacio. Sí, es una maravilla que podamos conversar con gente como vos, que conoce también la ciudad y el ambiente cultural y el ambiente académico. Mirando esto, por supuesto, la primera pregunta es cómo una arquitecta de Bolivariana termina tan involucrada en la cultura de estas mil maneras que has hecho y que además no sé qué más te falta hacer. Sí, mira, pues es una muy buena pregunta. Primero, pues yo nunca ejercí la arquitectura, fui profesora muchos años o varios años de teoría e historia de la arquitectura, que fue una cátedra que prácticamente fundé en la universidad. Desde muy chiquita, desde muy chiquita yo tengo como una obsesión muy grande por la justicia social. Y siempre fui en el colegio como muy líder de los temas sociales, siempre fui de las misiones. Y lo otro es que mi madre siempre me puso en las manos una literatura que me formó mucho, a la que le debo casi todo y que tenía mucho que ver también como con la sensibilidad del ser humano, con las miserias del ser humano. Y lo segundo es que ella también, mi madre, me puso en las manos y nos acompañó desde muy chiquitos a la vida artística de la ciudad. Nosotros fuimos con mi madre a todas las exposiciones, a los conciertos, a las obras de teatro, a los cineforo. Yo creo que ese sí es como un gran privilegio porque realmente yo conozco muy poquitos casos de esos. Y esas dos cosas, que es el tema social y el tema artístico y cultural, han sido mi vida. Y he hecho siempre como un cruce entre el arte y lo social. Y en el fondo, pues como tú bien lo dices, todo es un tema cultural. Sí. Lucía, bueno, aquí haciendo un breve paréntesis, tu mamá, ¿cómo va? Mi mamá, pues muy perdida, pero sí, muy perdida porque tiene un Alzheimer muy grande. Me da mucho dolor porque ella estaba esperando que yo escribiera un libro que empezamos a revisar juntas y bueno, yo no he sido capaz de terminarlo porque tengo mucho pudor de escribir sobre mí, pero toda mi gratitud, realmente una mujer es súper valiosa, súper valiosa. Sí, es un amor profundo, Un amor y profundo, entrañable. como el tuyo por tu madre. Sí, ya lo habíamos hablado alguna Sí, vez, que nos identificamos mucho con ese amor a toda prueba que tenemos por las mamás. Bueno, y entonces, sabiendo todo esto y que tu madre estuvo todo el tiempo, ¿por qué arquitectura? Yo no soy muy consciente. Yo hay dos cosas que no tengo muy claras porque hice. Uno, estudiar arquitectura y dos, casarme. esa casi nadie la tiene muy clara. Esa casi nadie la tiene. Al final dice uno, pero yo ¿por qué me casé? ¿Cuándo decidí? No me arrepiento, pero no tengo muy claro.
Yo creo que tiene mucho que ver con que era lo que más se me acercaba como a los temas del arte y porque estaba rodeada de muchos arquitectos y posiblemente eso también, eso hacía pues que me entusiasmara por la arquitectura y me gustó mucho ser arquitecta o formarme como arquitecta por la formación rigurosa, estética y también matemática que tiene, es decir, que equilibra lo sensible y lo racional. Es una carrera que tiene esa ventaja y que genera una disciplina impresionante y que me ha permitido, pues de todas maneras, pues mirar el mundo también con ojos de mucha pasión. Cuando uno sale, cuando uno ve las ciudades, cuando uno ve las sociedades, también eso tiene que ver con la arquitectura. Sí, de hecho sí es un trazado general de la realidad, claro, ¿cierto? Ya una realidad mucho más concreta. Concreta. ¿Cierto? Concreta de concreto. Exacto, También. y uno disfruta también pues ver cómo se concretan las culturas en esa materialidad. Bueno, pero entonces diste clase al principio y ahí llegas a Basarte y ahí empieza como todo este trepidante arco que has dado vinculado a la cultura, por lo cual, y porque te conozco y te he conocido ya en varios de estos sitios, yo podría decir que vos sos como una suerte de mecenas también de los artistas, que tampoco es un arte menor, ¿cierto? Que creo que es tan importante que haya el artista como que haya quien le patrocine, que pueda desarrollar ese arte, y aquí en esta sociedad que eso es tan esquivo, vos sos como un foco de inspiración para todos. Entonces, ¿vos cómo te ves? Yo te agradezco mucho ese reconocimiento, pero eso tiene que ver con la falta. Como yo no soy artista, como yo no puedo ser artista, porque artista no es cualquiera, artista no es uno que decide ser artista, sino que tiene pues unas condiciones para hacerlo. Siempre me he preocupado porque el arte sea muy potente, sea un dispositivo de la sociedad que realmente logre alimentarla, retroalimentarla y sobre todo porque yo entiendo el arte como un medio a través del cual el ser humano no solamente se recrea, sino que sobre todo se interpela, abre preguntas a la sociedad, deja memorias que lo cuestionan, deja memorias que generan rastros y generan huellas. Y pues yo me he encontrado también un montón de gente maravillosa que pues en la medida de lo posible he logrado acompañar. Mecenas es un nombre muy grande, yo quisiera ser muy rica. Tú decías un día que también querías ser muy rico porque tenías mucho en qué gastarte la plata. Yo también, yo quisiera... Sí, a mí el que diga que no saben qué, yo digo que falta de creatividad. No, que falta de creatividad. Sí, no. Yo tengo problemas con la plata porque nunca le cogí como suficiente cariño. Pero si hubiera tenido dinero, hubiera sido una mecenas de verdad económica para ayudarle a mucha gente que se le dificulta por motivos económicos, pero donde he podido he puesto mi grano de arena para que el arte siga nombrando, siga diciendo lo que es necesario decir y para que el ser humano pueda seguir avanzando. Bueno, pensando un poco en esto, digamos que el arte siempre ha estado en crisis de alguna manera, o no el arte, digamos los artistas nunca han estado en crisis, pero sí como la vinculación de la sociedad con el arte. Y ahora la noto más, veo que lo que se consume, sobre todo cuando hablamos de cultura, son más productos de entretenimiento que arte. Y se habla mucho ahora de la crisis actual de la cultura y del arte. Sin embargo, yo creo que es más una crisis humana. Creo que ya lo que está en crisis son como los valores humanos. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y por qué sobre todo seguirle apuntando a la cultura y al arte como una de las formas como de hacerle frente a esto que está pasando? Sí, tú lo estás nombrando, lo estás diciendo, yo creo que el materialismo nos ha impedido entender el lugar de la cultura y del arte en la construcción del sujeto, de la sociedad, de las naciones. Tú sabes, más que muchos, que el arte tuvo un lugar muy importante en las grandes civilizaciones y realmente es muy difícil encontrar yo creo que no existe una civilización que no haya puesto un foco muy importante en la creación y en la recreación de su propia cultura para ser expresada.
Vivimos en un largo periodo de materialismo que nos ha impedido hacer políticas públicas, particularmente en un país como Colombia, donde el arte se tenga el lugar preponderante. Sin embargo, yo creo que en estos últimos años hemos avanzado enormemente. Lo primero es que ya tenemos un Ministerio para las Artes, las Culturas y los Saberes. Es decir, que no es el Ministerio del Arte, sino que ya incluye la cultura, y no solamente la cultura, sino las culturas y los saberes. Que hay una democratización en esa noción. Yo creo que ahí hay un asunto que es muy importante y que ha logrado en los últimos tiempos poner en valor un montón de culturas que estaban por fuera de nuestro radar, porque estábamos todos metidos hemos estado en la cultura occidental, en la herencia occidental de la cultura de blancos, heredada desde la antigua Grecia, y hoy podemos ver múltiples expresiones artísticas de comunidades muy disímiles en Colombia. Yo digo muchas veces, a mí me tocó un Ministerio de Cultura cuya misión era enseñarnos ópera. Y hoy tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que lo que ha hecho es potenciar esas culturas y entender que en la afirmación de las culturas a través del arte hay una posibilidad inmensa de construir orgullo por lo propio que es necesario para la paz. Que hay posibilidad de fortalecer las culturas para que dejemos de estigmatizarlas y de señalarlas. Y que nos ha permitido reconocer un montón de sectores culturales que no habíamos visto. Nosotros nos pasamos muchos años de nuestra historia nacional sin ver a los afro, sin ver a los indígenas, sin ver a los campesinos, y los podemos ver hoy a través de las artes. Bueno, pero ahí me surge a mí una pregunta que me parece muy fundamental, y es el papel de lo público y cómo eso, cuando eso está traspasado por un ministerio o eso, ¿realmente sí estamos viendo lo negro o estamos haciendo lo negro, lo indígena, ¿cierto? ¿Sí lo estamos viendo realmente o eso está sirviendo de alguna manera un tanto demagógica de nombrarlo nomás y decir que estamos teniéndolos en cuenta por nombrarlos? No, yo creo que sí lo estamos viendo, porque lo otro que tengo que decir es que nosotros tenemos unas culturas muy fuertes y que en medio del conflicto, por ejemplo, se han fortalecido enormemente y que han construido como un valor de lo propio, y entonces uno no puede decir que lo que estamos viendo hoy que emerge en las emisoras, que está en los teatros, que está en la literatura, está condicionado por un Ministerio de Cultura o está sirviéndole al régimen. Yo creo que le sirve al régimen, por supuesto, le sirve al régimen, suma, pero no importa que sube si no hay una expropiación de la originalidad, de la legitimidad de esa expresión. Y pues yo creo que nunca antes tú habías visto un Teatro Colón donde los indígenas y los afro y los campesinos realmente tuvieran un lugar a la misma altura de la ópera clásica, del ballet clásico, de los grupos extranjeros. Y bueno, también cuando yo estaba chiquita las emisoras tenían una hora obligada de música colombiana. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde ponían música colombiana obligatoriamente porque no había música colombiana. Sí, de hecho, un poco antes, no en las emisoras, pero sí de ahí el auge de las casas disqueras en Medellín, porque durante Rojas Pinilla él quería que se hiciera y se propagara la música colombiana, sobre todo la música de la costa, que era aquella que no hablaba del conflicto que se estaba viviendo en la ruralidad. ¿Sí o qué? Pero a mí me tocó en las emisoras la música andina, porque era la música blanca. Sí. Pero de ahí a acá, no, pues hay un paso inmenso. Pero ese paso también en gran medida, y no sé, en otras partes del país debe haber figuras también muy preponderantes, pero aquí al menos sí te lo debemos principalmente a vos, que cuando estuviste en el Pablo Tobón fuiste la que verdaderamente abrió las puertas para que todos distintos tipos de culturas llegaran ahí, porque hasta ese momento también el Pablo Tobón era
por decirlo menos, elitista, ¿cierto? Sí. Solo se podía utilizar para ciertos espectáculos avalados por la élite, ¿cierto? No para lo que podríamos llamar como las manifestaciones culturales populares. Sí, pero varias cosas. Bueno, en el Museo de Antioquia también, en el Museo de Antioquia abrimos un espacio no solamente para los artistas plásticos, sino para muchas expresiones populares del arte que no deberían tener esa categoría. El arte es arte. Es como Y tú todo dices, arte es popular. Uno no es de barrio, pues no es Sí, que no. tenga valor porque es de barrio, Sí, sino que el arte es arte y si vale, vale, y si no, pues puede ser de París o de, Sí, o de Aranjuez. adjetivarlo No, me parece sí. de alguna manera también muy despreciativo. Sí, es ¿Cierto? una manera de compadecer, Sí, ¿cierto? Que sí, no, sí, no sí, funciona. Entonces yo creo que, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica también hicimos un esfuerzo grande por recoger los compositores colombianos, pero también te voy a decir que son como aprovechar las faltas. Cuando yo cogí el Pablo Tobón Uribe, habían nacido el Teatro de la Universidad de Medellín y el Teatro Metropolitano. Y todas las organizaciones y todos los grupos internacionales iban allá. Y entonces fue la oportunidad para convertir el Teatro Pablo Tobón en un lugar propio, en un lugar que le abriera realmente el espacio a los grupos nuestros, a la música nuestra, al teatro nuestro y le estableciera condiciones dignas para que estuvieran ahí. Y lo otro es que yo sí no creo que nada del arte pueda hacerse elitista, es decir, el arte es un medio per se democrático y también, pues por eso creo yo que el arte en nuestra sociedad es tan potente, es porque emerge fundamentalmente de las comunidades, que es democrático per se. Es decir, ahí hay una fuerza muy grande. Si tú ves Sí. la fuerza que hay en las comunidades afro, en las comunidades indígenas, cómo ellos y campesinas a través del arte logran decir tantas cosas, Sí, eso nos ha enriquecido. aunque eso, el arte no es elitista, pero la difusión del arte sí, Sí, al menos. sí, Era sí. muy... Y los medios, los nuevos medios, las redes sociales y todo eso, pues ha abierto un espacio que tenemos el caso de tus amigos y mis amigos, los alcolíricos, que son un caso paradigmático, pero no el único, sino muchos que han abierto sin tener que depender de nadie un espacio para su música. Y como ellos, en Buenaventura, en Tumaco, en muchos lugares han logrado hackear el sistema y Hackear la hacerse. matriz. Sí, eso es. Qué belleza. Eso. Sí. Bueno, en una sociedad como la nuestra, Lucía, que tanto y tantas veces la hemos analizado, tan permeada por ese afán de lucro y sobre todo donde se considera éxito casi que exclusivamente el éxito económico, en la cultura y el arte y patrocinarlo desde digamos, como siendo la gestora que ha sido, ¿cómo contribuiría a eso? Es decir, cuando yo te siente al lado de un economista, vos qué le podrías decir a él de que, bueno, la cultura y el arte son importantes dentro de esta sociedad hiperconsumista, ¿por qué? Primero porque es un lugar de enunciación legítimo y todas las voces deberían ser igualmente oídas. Y no hay nada más legítimo, ni más profundo, ni más hondo como acto comunicativo que el arte. Lo que pasa es que estamos lejos de oírlos, lejos de aprender a oír. ¿Qué nos están diciendo los pelados en los barrios con el punk o con el rap? ¿Qué nos están diciendo las cantadoras en Guapi? Pero ahí hay una posibilidad de construir comunidades y tejido a través del arte. El arte construye identidades muy potentes, muy fuertes. Cuando uno tiene una afiliación con el territorio y a ese territorio además es posible sumarle toda esa riqueza que genera la expresión cultural. Tú tienes comunidades que generan identidades y lazos y orgullos propios, y eso es la base de la paz, porque quien no ama lo propio odia o envidia lo ajeno, decía William Ospina. Sí. Y porque necesitamos reconocernos en la diversidad. Y necesitamos reconocernos de la mejor manera en la diversidad y de la mejor manera a través del arte.
De todas maneras, yo creo que lo que más necesitamos es que nuestros dirigentes se eduquen. Tenemos unos dirigentes en general pues con muy poquita formación humanística. Los tuvimos en una época, tuvimos presidentes y tuvimos incluso alcaldes en Medellín y gobernadores en Antioquia, como un gobernador como Nicanor Restrepo, por ejemplo, que podía entender la importancia no solamente del arte, sino de la cultura, porque lo otro que no terminamos de entender es el énfasis que hay que poner en la cultura como esa... condiciones, valores, valoraciones, maneras de estar y relacionarnos, y le ponemos tan poquito cuidado que ni siquiera la cultura hace parte sustancial del asunto de la educación, es decir, no estamos atentos a qué tipo de cultura estamos estimulando, una cultura que propicia qué es lo que estamos estimulando, y en la Comisión de la Verdad, por primera vez en una Comisión de la Verdad vimos que nosotros tenemos unas herencias atávicas culturales que nos han hecho mucho daño, que es necesario deconstruir el clasismo y el racismo de Colombia, el arribismo, que es clasismo, el machismo, que es otra cosa que nos hace un daño profundo y nos condena a la guerra, pero también ese desprecio por el otro y por la otra distinta, y eso habría que trabajarlo, pero conscientemente desde la educación, desde los primeros años, y no en cátedras de paz, pues como estamos haciendo, como si eso fuera una otra cosa, como si la paz fuera otra cosa, como si la educación de la cultura fuera otra cosa. No, es decir, nos hemos pensado el proyecto de nación como un proyecto cultural o como un proyecto de competencias materiales. Materiales y de una competencia feroz. Entre otras cosas. Feroz. Eso que me decís me da pie como para abrir esto en muchos temas, pero no tenemos tanto tiempo. Pero yo también creo que uno de los grandes problemas que tenemos como país es el no reconocernos como iguales, ¿cierto? El ser estar tan sectorizados, el no mezclarnos entre nosotros, el desconocer a todo lo diferente, por su color de piel, por su orientación sexual, por su clase social. ¿Cierto? Sí, yo creo que tenemos un sistema que reafirma eso todo el tiempo. Y ese sistema hay que hackearlo como sea. Lo primero que yo diría es que ojalá todos fuéramos a educación pública. Así nos criamos desde chiquitos como iguales. Sí, es más, yo creo que el día que a los que aspiren a los cargos políticos se les exija que ellos y sus hijos sean graduados de educación pública, se arreglan los problemas de la educación pública. Ah, bueno, por ejemplo. Cierto, yo creo que ese día estaríamos hablando. Y aquí hay una educación de primera y una educación de segunda. La educación pública es de segunda porque no le ponen atención, pero también Bernardo Toro, que es uno de los analistas más serios de la educación, dice, no es que sea de segunda, sino que un niño en un sector popular, en una escuela pública, no tiene un padre que le ayude porque ese padre no ha estudiado, no tiene una biblioteca en la casa donde llegar, no tiene alimentación, tiene salud, no tiene un montón de condiciones. Entonces ese estigma de la educación pública hay que romperla, es desde la construcción de la equidad, que es otro asunto sobre el que el país todavía no logra avanzar realmente. Realmente seguimos anclados en un país todavía profundamente inequitativo y por eso también hay tanta sospecha sobre el otro, ¿no? Es una sospecha muy heredada, muy cultivada, y así no vamos a ser capaces de vivir en paz. Sí, bueno, pero teniéndote aquí es imposible no hablar de la paz. ¿Cierto? Claro. ¿Cómo fue hacer parte de la comisión y en el cargo que tenías de comisionada? Sí, bueno, yo venía pues relativamente entrenada en el sentido de que pues había estado todo el tiempo en el tema de la emergencia del narcotráfico en Medellín, viendo muy de cerquita eso. Después estuve en un proceso de paz con bandas de sicarios en el barrio de Antioquia, 120 muchachos sicarios del barrio de Antioquia. Después estuve en el Museo de Antioquia, hicimos muchas cosas conducentes al tema de la paz, que tienen que ver mucho con construir narrativas
coloniales, por ejemplo, y en el Museo Casa de la Memoria, pues muy cerquita de las víctimas. Pero la Comisión de la Verdad sí fue ver este país en un zoom absolutamente doloroso. Y doloroso no solamente por el daño profundo que han hecho estos grupos armados a la sociedad, sino por la mezquindad de la dirigencia y del Estado. Yo creo que hay que decirlo. Yo pues ese libro de la Comisión de la Verdad lo hubiera puesto un Estado infame. Este Estado ha sido clasista, racista y ha ratificado todas esas separaciones. No es sino ver dónde están los negros en el país y cuál es el índice de pobreza de las poblaciones negras. Dónde están los indígenas en el país y cuál es el índice de exclusión y de pobreza de las comunidades negras. Entonces yo creo que nosotros estamos llamados a pensarnos en serio como seres humanos en sociedad y reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos, que es una deuda histórica y es una deuda de humanidad. Sí, no, y además yo creo que hubo también como mucha mezquindad en todo lo que ocurrió durante el informe y después, ¿cierto? Fue muy jodido, pero sí ya aquí a manera también de habladuría más que nada, ¿cómo es trabajar con el padre de Rose? Una persona que los dos queremos y admiramos tanto. No, es una belleza porque Sí. pues yo creo que hubo un acierto enorme en haberlo puesto como presidente, porque no, pues muy difícilmente hay una persona que tenga tan hondamente incorporado el asunto de la igual dignidad de todos los seres humanos en esta nación y un compromiso político y un compromiso social tan profundo. Ahora que el Papa dice que la guerra, pues que condena la guerra, pues también la Iglesia y las iglesias todas han condenado pues esta mezquindad frente al otro y a las otras. Es un maestro también de la escucha, un maestro de la paciencia y un maestro de la inclusión, que ese es un aprendizaje muy hermoso. Bueno, no, Pacho ha sido pues amigo mío desde antes y sigue siendo mi amigo y sigue siendo mi maestro, también estigmatizado, también señalado, porque basta con tener una pasión por los otros distintos y por los derechos humanos para ser señalado de comunista en este país premoderno, ¿cierto? Pues nadie sabe que el comunismo se acabó. Sí. Sí, eso. Los años 60 pasaron. Sí, aquí todavía no se sabe, no se enteraron. Sí. Entonces, y eso fue un trabajo pues muy duro, porque fueron 4 años, día y noche, hicimos 17.000 entrevistas, nos vimos con todo tipo de sectores. Lo más duro pudo haber sido hablar con la dirigencia, especialmente con los presidentes todos, porque no es fácil que ellos asuman las responsabilidades pues que les competen. Muy duro hablar con los militares que hicieron los falsos positivos, porque realmente esos hombres estaban destrozados cuando ya cayeron en cuenta de lo que eso significaba y tenían encima la fuerza pública persiguiéndolos porque no querían que reconocieran. Y muy triste también ver cómo seres humanos que pudieron haber sido grandes líderes terminaron siendo pues unos guerrilleros o unos paramilitares o unos delincuentes tan violentos por las circunstancias. Y aquí nos hemos dedicado a condenar el ser humano, pero no a resolver las circunstancias que hacen a los seres humanos. ¿Qué es lo fácil? Es lo fácil, sí, es muy fácil. Y por eso, pues que haya una justicia restaurativa ha sido muy difícil de que se comprenda, pero es necesario porque muchos de ellos, que yo pues conozco muy ya de cerca, en otras circunstancias hubieran sido unos grandes seres humanos y entonces tienen derecho a una otra oportunidad sobre la vida. Un hombre como yo te lo he contado, un hombre como Toniel, por ejemplo, ese no podía haber otro camino. Realmente el único, y lo dice él, lo único que él conoció en su territorio fueron los grupos armados. Él decía que al principio no los distinguía, pero además él dice que él conoció el Estado por muy viejo y fue porque una vez que llegó un helicóptero a algo militar.
Entonces, si nos preguntamos qué es lo que hace que un ser humano llegue a ser lo que es, y en vez de dedicarnos a llenar las cárceles, pues vamos resolviendo los asuntos de fondo, pero se necesita generosidad y se necesita humanidad. Bien, unas preguntas ya para ir cerrando. ¿Hay oportunidad para la paz? ¿Hay esperanza sobre la paz en Colombia? Yo no creo. Es decir, yo creo que algo tiene que pasar para que rompamos esta cosa tan dolorosa. Desafortunadamente la paz total fue un fracaso, desde el principio fue un fracaso, hay que decirlo, y hoy lo hablaba con un experto internacional sobre temas de paz. Yo le decía, estamos más atrás que hace 3 años, que antes de que llegara Petro, porque se han generado más odios a los procesos de paz. Yo no sé qué nos tiene que pasar para que aprendamos que la paz se negocia, que es un acto civilizatorio hacer acuerdos con los que están en la guerra, que las guerras no se ganan, que esas guerras y menos esas guerras que están distribuidas en el territorio, en el campo, no se ganan, y necesitamos gobernantes que tengan la sabiduría y la humildad y la humanidad de ofrecer oportunidades reales para salir de esa línea que hoy ya no es política, que hoy son un montón de grupos delincuenciales que encuentran en la ilegalidad la oportunidad que no han encontrado en la vida cotidiana, en la vida real. Sí. Y que no tienen un respeto tampoco por el Estado, porque el Estado ha hecho muy poquito por ellos. O porque incluso lo desconocen completamente. Lo desconocen, sí, es decir, no se deben a nadie, entonces no hay un padre. La figura como psicoanalítica del padre que represente yo tengo que respetar o yo me debo a una sociedad. Sí, y por eso optan también por un padrastro déspota. Claro, ¿cierto? Claro, por un padrastro déspota, o sí, así es. Muy complicado. Bueno, ahora sí. Literatura, ¿cómo llegó la literatura a tu vida? Ya no hablaste de tu mamá y tal, no, pero pues ¿cuándo sí. te pusiste a leer? No, desde muy chiquita, y yo pues de verdad que agradezco eso. Llevo muchos años tratando de volver a coger un ritmo más profundo de lectura, porque llevo muchos años primero haciendo tareas y ejecutando cosas y leyendo sobre un solo tema, pues leyendo sobre el tema del conflicto desde hace muchos años, entonces entrenarme para la poesía, entrenarme para la literatura, pero yo creo que no hay un mundo posible sin la literatura que nos abre la mirada, que nos muestra que el mundo es ancho y ajeno, que el mundo es muchas más cosas de las que uno es y que uno se imagina. Por eso yo creo que exacto, sí, son miles de vidas, y yo por eso creo que la ignorancia tiene que ver con eso, y que un ignorante llegue a actos de violencia o actos más mezquinos tiene que ver es con esa dificultad de tener más referentes y entender que el mundo es plural y que el mundo está lleno de pasiones y de personalidades y de rastros de la historia. Y bueno, yo pues empecé pues con muy buena literatura, sobre todo pues creo que me marcó mucho una historia que me dio mi mamá de Florence Nightingale, la primera enfermera del mundo, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Después Juana de Arco, yo quiero ser Juana de Arco, sigo pensando que puedo ser Juana de Arco, y así, y por ejemplo tuve mucha literatura, yo no sé por qué, del tema de la esclavitud negra en Estados Unidos, y eso me acercó mucho a esa exclusión de la negritud que sigo dolida con ella. Y después tuve mucha literatura en las manos sobre el holocausto nazi. A mí me dejaban leer libros en el colegio que no le dejaban leer a las compañeras. También he leído mucha literatura colombiana, pues leí mucha literatura colombiana. Me tocó en el colegio la mejor maestra de literatura y me tocó todo el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, pues Ernesto Sábato, Juan Rulfo, todos estos pues maravillosos, con una profesora
excelente. Y hoy hago una mezcla de cosas, te leo a vos con mucha pasión. Qué belleza vos. Me gustan mucho los que nos ponen de frente la realidad como lo haces tú, esa manera de desnudar una realidad y de desnudarte tú mismo, me parece que es muy importante, porque uno desde el lugar que habita no alcanza a ver esas cosas y necesita que le ayuden a verlas para poder moverse con más sabiduría y con más humildad. Bueno, y para concluir, 5 libros que le recomendarías a Ay, alguien. juepucha. 3. Madre mía. Bueno, yo pues tengo una pasión muy especial por Yourcenar. Yo pues me he leído creo que casi toda Yourcenar, es muy hermosa, creo que Yourcenar nos enseña desde la historia muchas cosas y es pues una gran maestra. Por supuesto, pues es un lugar común decir que amo la literatura de Gabo. Me gusta mucho también como leer filosofía, ¿cierto? Y sociología. Creo que a Bauman hay que leerlo, creo que a Zygmunt Bauman hay que leerlo en estos tiempos, porque Bauman también nos ayuda diagnóstico muy teso de este tiempo. a ver y a ubicarnos mejor en lo que está pasando en el mundo, lo mismo que a Martha Nussbaum. Bueno, no, y creo que hay literatura colombiana contemporánea pues muy hermosa. Está esta niña María Ospina que se ganó el premio de novela el año pasado con una cosa rarísima que se llama Solo un poco ahí, creo que es sobre animales, que en mi vida me hubiera leído un libro de animales, yo no sé por qué llegué ahí, pero que es una belleza. Yo no la he leído. Bueno, Sí, conozco es la muy novela, hermosa, creo que hay que leerse también. Estábamos hablando de Pablo Montoya, me parece que Pablo Montoya, especialmente, pues... Orión. No, yo diría que Orión es una novela importante para Medellín, pero que no es lo mejor de su literatura. Yo creo que lo mejor de su literatura es lo que es la historia y lo que es histórico y lo que recoge el mundo del arte, de una profundidad que vale mucho la pena leer. Bueno, y hoy estoy terminando de leerme Deus Ex, que es una cosa rarísima, que es en Creta en el siglo IV antes de Cristo, pero también me estoy leyendo El país que nos dejó Petro, por Hernando Gómez Buendía, que de verdad lo recomiendo, porque en medio de toda esta información y contrainformación, tener un hombre serio que haga un análisis serio, un análisis de antecedentes, un análisis de discurso, un análisis de logros, creo que valdría la pena, pues por lo menos para construir argumentos concretos. Lucía, siempre es un encanto hablar con vos. Y qué bueno que haya personas como vos en este país, qué tan necesario que haya personas como vos en este país. Y como vos, porque si no, entonces no conocemos muchas cosas. Sí, con tu pasión además. Sí. Muchas Te gracias. agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy y a usted les doy las gracias y bueno, mucho Y cariño. gracias a la universidad por estos espacios, que los mantenga siempre. Por supuesto, muchas gracias.